Amados hermanos, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos con otra entrega más de estos asuntos generales de la fe. Recuerden que el tema que terminaremos también hoy, este tema tiene que ver con dónde estarán o dónde van los creyentes al morir. Comenzamos en la entrega anterior a revisar 1 de Tesalonicenses 4:14 para aclarar este aparente problema que destacamos en la entrega anterior. Entonces vamos a leer la porción que sigue, lo que sería el versículo 15 y la primera parte del 16. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Sin duda, cuando el Señor regrese, Él vendrá del cielo. El versículo 16 concluye diciendo: y los muertos en Cristo resucitarán primero. La mejor traducción para esta palabra resucitarán primero es se levantarán, no resucitarán. Tengan en cuenta que el versículo 14 dice que ellos serán traídos con el Señor Jesús, mientras que este versículo dice que se levantarán primero. El versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Al leer estos versículos podemos entender más claramente que cuando el Señor regrese, los que durmieron en el Señor, los que están muertos, se levantarán primero, y entonces ellos serán arrebatados junto con los creyentes que estén vivos. Si los creyentes que han muerto ya estuvieran en el cielo esperando a que el Señor Jesús los traiga con Él a su regreso, ¿aún necesitarían ser levantados? Esto no implicaría el hecho de subir, sino de descender. El significado verdadero de este pasaje de la palabra es que hasta el tiempo de la venida del Señor, los cuerpos de todos los santos que murieron están todavía dentro de la tierra, y sus espíritus estarán en el paraíso, en el corazón de la tierra. Por ello, cuando el Señor Jesús descienda del cielo en su segunda venida, sus cuerpos se levantarán de la tierra y sus espíritus también saldrán del paraíso en el Hades para ser revestidos de un cuerpo resucitado. Entonces ellos, junto con los santos que aún viven y hayan sido transfigurados, serán llevados arriba a las nubes para ir al encuentro con el Señor. Como pueden ver aquí, todavía dice que ellos van al encuentro del Señor. Esto también demuestra que ellos no se han encontrado con el Señor antes de su venida. Aquí dice que Dios los traerá con Jesús. Y esto tampoco es difícil de entender. Cuando el Señor Jesús regrese, ese será también el tiempo de la resurrección de los creyentes que murieron. Y por tanto, ellos también vendrán con el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús regrese, ese será también el momento en que ellos vendrán. A la venida del Señor Jesús, así como Dios traerá al Señor Jesús, traerá también con Él a los creyentes que han muerto. Estas cosas nos aportan aún menos prueba de que los creyentes que han muerto ya están con el Señor Jesús en el cielo. Supongamos que su padre está en los Estados Unidos y su madre está en Japón. El día en que su padre regrese, su madre también regresará con él. ¿Es el hecho de que regresen juntos una prueba de que su madre estaba en el mismo lugar que su padre? La respuesta es obvia, ¿no? Además, aquí dice claramente que el Señor Jesús y los creyentes que han muerto están en dos lugares. Por un lado dice que el Señor Jesús descenderá del cielo, y por otro lado dice que Él vendrá con los creyentes que murieron. Él no descenderá inmediatamente a la tierra, sino que primero descenderá al aire. Y entonces los creyentes que han muerto se levantarán de la tierra para ser resucitados y transfigurados. Y entonces ellos serán llevados arriba a las nubes junto con los creyentes que viven para ir al encuentro con el Señor. Por consiguiente podemos ver las dos venidas las dos venidas de dos direcciones. El Señor Jesús descenderá de los cielos, pero los creyentes que han muerto se levantarán y saldrán de la tierra. Creemos, hermanos, que esta meditación nos ayuda a tener claro que hoy los creyentes que han muerto todavía están en el paraíso, en el corazón de la tierra, aguardando la venida del Señor. Cuando el Señor regrese,
Ellos se levantarán del corazón de la tierra y serán revestidos de un cuerpo resucitado para llegar a ser una persona completa. Ese día delante de Dios, ellos serán completamente liberados de la muerte, revestidos de un cuerpo glorioso y llevados arriba a los cielos para estar con el Señor. Sin embargo, no olviden que el arrebatamiento a los aires en aquel tiempo será algo transitorio, pues la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Apocalipsis 21:2. Por lo tanto, nuestra morada eterna no es en el cielo. Concluyendo, es imprescindible ver que la morada que Dios ha preparado en la salvación que Él efectúa no está en el cielo. La morada que Dios nos ha preparado es Él mismo. Dios desea salvarnos para introducirnos en Él mismo, de modo que le tomemos como nuestra morada. A diferencia de las ideas, del cristianismo degradado y deformado, ideas religiosas de hoy, Dios no le da mayor importancia a esa mansión celestial. En el texto original de la Biblia tenemos cielo y no mansión celestial. En algunas traducciones de la Biblia la frase mansión celestial se menciona 2 veces, en Hebreos 9:24 y en Pedro 3:22. En ambos lugares el texto original dice cielo, no mansión celestial. El cielo se menciona muchísimas veces en la Escritura. No sabemos por qué algunos traductores eligieron esta palabra, traducirla como mansión celestial. En estos 2 pasajes específicos, el de Hebreos y el de Primera de Pedro, la frase mansión celestial es una expresión que también se usa en el budismo. En las Santas Escrituras solo tenemos el cielo, que es el tercer cielo, la morada actual de Dios. Un día todos los creyentes que han muerto serán resucitados y los que aún viven serán transfigurados. Y todos ellos serán revestidos de un cuerpo glorioso y estarán con el Señor. Después la nueva Jerusalén descenderá del cielo y Dios morará con nosotros en la nueva Jerusalén por la eternidad. Por consiguiente, la nueva Jerusalén será la morada eterna de Dios y nosotros. Esto es un asunto misterioso que no podemos comprender cabalmente. Nuestra morada es Dios mismo y la morada de Dios son los salvos. Si leemos Apocalipsis 21 veremos ahí una ciudad, pero no vemos a las personas que moran en ella, porque los moradores son la ciudad misma, se han fundido en una. Pedro es uno de los cimientos, Juan es también otro cimiento, los 12 apóstoles son los 12 cimientos. Por lo tanto, podemos ver que los que moran en la ciudad son la ciudad misma. Dios es nuestra morada y nosotros también somos su morada. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amados, para que veamos que su deseo es salvarnos para introducirnos en Él mismo, a fin de que le tomemos como nuestra morada. Al mismo tiempo, Dios desea también morar en nosotros y tomarnos como su morada eterna. Por consiguiente, ya sea que estemos en la tierra, en esta tierra o en el paraíso, es algo temporal. Así como la tierra es un lugar donde peregrinamos, del mismo modo el paraíso en el Hades es un lugar donde recibiremos consuelo temporalmente. Incluso el día en el que seamos revestidos de un cuerpo glorioso y seremos arrebatados a los aires, también será pasajero ese tiempo. Nuestra morada eterna es la nueva Jerusalén, la cual es producida mediante la mezcla de Dios y del hombre. Aquí ponemos fin con esta entrega, ponemos fin al asunto de dónde van los creyentes al morir. Y en la próxima entrega vamos a tocar otro tema también escabroso, el destino de los creyentes desobedientes. Gracias y paz, amados.